Amigos enamorados de la ruta, desde la ciudad sagrada de Los Quilmes, Ruta 40, provincia de Tucumán, República Argentina, le damos la bienvenida a un video más. ¿Me acompañan a ver el video? Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Daniel Besone, aunque todos me dicen Tito. Y junto a mi mujer Graciela y a mi auto chiquito, un Citroën C3, recorrimos en su totalidad la Ruta 40. Salimos de Santa María esta mañana temprano, después de desayunar en el hotel donde nos estamos alojando. Y venimos a este lugar, como el cartel lo indica, ruinas del pueblo de Los Quilmes. Es una de las, no digo parada obligada, pero de pronto si usted está haciendo la Ruta 40 y tiene que priorizar qué sitios visitar, qué lugares recorrer, porque nosotros, por ejemplo, este viaje vinimos desde Cabo Vírgenes hasta Cafayate, pero en realidad no hicimos todas las visitas a los lugares que hay, porque sería muy largo el viaje, solamente hicimos algunas. Pero bueno, esta, a pesar de que ya lo conocemos, a las ruinas de Los Quilmes, es uno de los lugares que queremos volver a visitar. Le pido disculpas, por ahí se mueve un poquito el tema del celular con el soporte, pero bueno, es un poquito la referencia. Miren lo que son los cerros de los valles calchaquíes. Estos son los cerros que custodian el sitio donde vivieron los Quilmes. Los Quilmes fue una civilización caracterizados por resistir, y finalmente fueron doblegados, fueron expulsados de su tierra. Fueron llevados hasta Quilmes, justamente, la provincia de Buenos Aires. Miles de kilómetros de su tierra natal. Muchos de ellos murieron por el camino. Fue un pueblo que resistió al español, resistió al Inca. No pudo ser dominado por el Inca y resistió mientras pudo al español. Pero ya vamos a visitar el lugar y le vamos a contar un poquito de la historia de este lugar enclavado en un paisaje increíble a poquitos kilómetros de la Ruta 40. Estamos en el ingreso de la ruina de Los Quilmes. Acá estoy con mi amigo Pedrito. Este sector de la ciudad sagrada de Los Quilmes fue restaurado en alguna manera o replicado, porque ustedes tengan en cuenta que los techos, la ciudad fue abandonada en el año 1600 y pico, y recién en el 1883 el investigador Ambrosetti empezó a investigar esta cultura. Obviamente no quedaba casi nada de lo que eran los techos. Una parte de esto era la vivienda donde Ambrosetti se refugiaba mientras investigaba cómo había sido la vida de los Quilmes, y la otra parte fue reconstruida, muy similar a cómo se vivía antiguamente en los Quilmes, para un video documental que justamente se ofrece aquí en el museo. Los Quilmes tenían una vida que tenía que ver con la vida comunitaria. O sea, algunas personas se dedicaban a hacer obras de arte, a la alfarería, algunos cultivaban la tierra, otros molían el maíz para hacer harina de maíz y guardarla en los almacenes. Este tipo de viviendas eran comunitarias, se vivían varias familias en una misma vivienda. A medida que aumentaba la jerarquía, como en muchos de estos pueblos originarios que estuvimos visitando en estos días, a medida que aumentaba la jerarquía,
las viviendas eran más individuales, vivía una familia en cada vivienda. Pero esta es una réplica, las casas eran más hacia abajo, ellos cavaban en la tierra para que los lugares fueran un poquito más frescos, y el calor que hace en la jornada de hoy es una manera de demostrarlo. En estos patios se hacía la molienda, en estos patios se hacía la vida comunitaria. Los depósitos de alimentos eran comunitarios y ellos habían desarrollado un sistema de terrazas para poder cultivar y para poder generar su alimentación. Y hay muchas veces que se han olvidado, han ido apurados, qué sé yo, de noche y fue imposible bajar el alimento. Hay millones de anécdotas sobre lo que la ofrenda, ¿no? Esta parte de la ciudad que visitamos era considerada algo así como la ciudad de la guerra, un sector que utilizaban para defenderse en los momentos de ataque. Del sector que está a mis espaldas hay como una especie de pucará, como una especie de barrera, y de otro lado se hacía la actividad agrícola. Aún hoy, los pueblos de la zona, los pueblos de este valle que conforma la ciudad de Quilmes y varios pueblos aledaños, siguen viviendo la agricultura y siguen aprovechando los sistemas de captación y utilización del agua que utilizaron los Quilmes antiguamente. Para que ustedes tengan idea, esta zona llueve solamente en una época del año y el resto del año es muy seca. Por lo tanto, el sistema de guardar agua y de hacer especie de terrazas para el cultivo hacían que el pueblo fuera próspero y que tuvieran alimentos durante todo el año. Y bueno, por ahí quizás como costumbre, ¿no? Hoy en día, bueno, por los chicos de campo. Estos pueblos vinieron del norte de San Juan, que hayan sido un poco familia con el huarpe, con el come chingón, por las características, ¿no? Físicas, por ejemplo, ¿no? De ser alto y delgado, ¿no? Barzana, Lozano, que han sido jesuitas, que anduvieron en el núcleo de los pueblos. Estos recintos redondos eran algo así como depósitos de alimentos comunitarios. Por ello allí la presencia de los morteros. Se molía el maíz y se guardaba en forma de harina. Cada depósito dice que era redondo para que circulara mejor el aire y que propiciara mejor la conservación de los alimentos. Como las familias vivían de manera comunitaria, varias familias compartían la misma casa y varias familias obviamente compartían el mismo depósito de alimentos. Los Quilmes se dejaban crecer el pelo, tanto hombres como mujeres utilizaban el pelo bien largo. Algunos lo trenzaban o lo recogían, otros preferían dejarlo suelto, pero una de las costumbres originarias de esta gente que vivía en este lugar era tener el pelo largo. Era en principio un pueblo de paz. La gente se dedicaba a la agricultura, a la cría de ganado, a la ganadería, y otros se dedicaban a la generación de obras de arte. El primero que lo quiso conquistar fue el Inca. El imperio inca no los quiso conquistar a través de la batalla porque sabían que ellos no dejaban penetrar gente a este territorio, al territorio de los Quilmes. El Inca lo trató de conquistar a través de su cultura, a través de la ideología y a través del cobro de algunos tributos. El pueblo, como dije yo, era un pueblo de gente que se dedicaba a la agricultura, no era un pueblo de guerra. ¿Por qué se convierte en un pueblo guerrero y uno de los más aguerridos en la lucha contra el español? Justamente por eso, por la invasión del español. En el 1630 más o menos el español lo logra dominar, pero el español había llegado en el año 1500 a estas tierras. En primer lugar luchaban en forma unilateral los Quilmes y después se fueron uniendo a otros pueblos de esta zona, de la zona de Tucumán, de Salta, a los diaguitas. Por eso se hizo un gran ejército
Pero el ejército español, con caballos, con armas de fuego, con lanzas, con armaduras de metal, lo fueron doblegando. Y utilizaron técnicas muy invasivas. Por ejemplo, el ejército español en algún momento optó por envenenar los cursos de agua de la zona. Le quemaba los cultivos para que los quilmes no subsistieran, hasta que en algún momento decidieron rendirse. Decía, ¿no? En su momento el Inca, fue en 1480. El Inca en el norte años, de hecho, así fue formando su imperio, tenía su forma, ¿no? Pero bueno, llega por estas. Dicen que mirando hacia abajo se ve algo así como la forma de los panales de abeja, como que todo está interconectado. Teniendo en cuenta que esto es una parte solamente que ha sido restaurada, la parte que se puede visitar. Las construcciones siguen, en la parte de más abajo había lo que se llamaba la Ciudad de La Paz, que era la parte donde vivieron en la época que vivían del cultivo. Esta ciudad tiene 2 pucarás alrededor, por lo tanto era utilizada más en las épocas de guerra, en las épocas de que el enemigo acechaba. En primer lugar, los pueblos originarios de la zona, ellos cuidaban mucho su territorio, después el Inca y en última instancia el español. Cuando el español logra doblegarlos a los quilmes, el castigo por haber resistido durante más de 130 años fue el destierro. Los llevaron donde hoy está la ciudad de Quilmes, en los humedales de las cercanías de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Partieron 2000 hombres y mujeres, desde aquí, 2000 personas. En la época de apogeo, en el año 1600, habían llegado a ser más de 7000 habitantes, los que había en la ciudad sagrada de los Quilmes. De las 2000 personas que partieron el destierro fue un año de viaje, custodiado por los españoles, y hasta que llegaron en Quilmes, provincia de Buenos Aires, solamente quedaron 800 personas. La mayoría de ellos murieron en el camino. Fueron dejando sus cuerpos en Santiago del Estero, en Córdoba y en Callastá, en la provincia de Santa Fe. Cuando llegaron a donde hoy es Quilmes, Buenos Aires, fueron sometidos a la esclavitud. Por lo tanto, muchas mujeres optaron por no procrear. Por eso hoy quedan pocos descendientes de los Quilmes. Algunos que habían huido a tiempo, hoy viven en estas comunidades y son descendientes de los Quilmes. Y otros, después de muchos años, volvieron a la provincia de Tucumán, al lugar de sus ancestros. Once y media del mediodía y más de 40 grados de temperatura. Así lo estoy recorriendo, por eso mi cansancio. Pero la intención era esa, contar un poquito lo que fue este pueblo, que en principio era un pueblo de agricultores y que después fue, al intentar ser sometido por los españoles, fue convertido en un pueblo guerrero. Un pueblo que empezó a luchar y que resistió. El cacique Calchaquí fue uno de los que más resistió, por eso los valles llevan su nombre, los valles calchaquíes. Los quilmes se unieron a otros pueblos de la zona, que antes eran, no sé si enemigos, pero con los cuales no tenían buena relación. Se unieron a ellos para luchar contra la invasión del ejército español. 130 años de lucha, imagínense, personas que nacieron y murieron en tiempos de lucha, y algunos que terminaron sometidos y condenados al exilio.
Hoy este sitio está restaurado, es parte de la ciudad en la que está restaurada. Se calcula que en los alrededores hay muchas más viviendas y sobre todo en la parte más alta. A medida que vamos subiendo en la altura, aquí estamos más o menos a la mitad de la altura. Las viviendas son más pequeñas. ¿Por qué? Porque ya las personas que tenían más jerarquía vivían solos con su familia. En épocas de guerra se consideraban que tenían más jerarquía los guerreros. En otras épocas también tenían jerarquía los artesanos. Dicen que entre el año 1600 y el año 1978, que se empezó a utilizar como un sitio de visita para turistas, se considera que muchos de los elementos, como obras de arte, como cerámicas y demás, de los pueblos quilmes, fueron extraídas de este lugar, algunas de ellas expuestas en museos y otras vendidas en mercados ilegales. Por eso es poco lo que queda, pero a medida que se va, como era tan grande el lugar, imagínense que vivían 7000 personas, a medida que se van excavando nuevos sectores, nuevas áreas, se van encontrando nuevos elementos de alto valor paleontológico. Me faltan algunos escalones para llegar a la parte más alta. Y allá arriba, donde aún no está restaurado, vivían los jefes, algo así como los caciques de aquella época. Los atalayas, que eran los lugares más altos ubicados a los costados, eran los lugares por donde custodiaban. Esto tiene forma de una gran fortaleza, con dos pucará a los costados. De aquí donde yo estoy se ve uno de ellos. Esa línea, no sé si la alcanza a tomar la cámara. Esa línea es el pucará. Detrás de mío, la protección era natural. Detrás de esas dos montañas hay grandes precipicios. Por lo tanto, eso era un fuerte impenetrable. En épocas de paz, desde acá arriba, los caciques observaban la vida en comunidad. Y en épocas de guerra, esta parte alta servía para protegerse ante la eventual llegada del enemigo. Impactante. Por ese caminito que está ahí, yo no lo hice, se ve la atalaya sur, desde donde vigilaban el sector de los cultivos. Por aquel sector se habían instalado los diques para almacenaje de agua, para tener agua potable todo el año. Los mismos diques todavía son aprovechados para la agricultura en la actualidad. Uno se lo imagina, ¿no? Lo que haríamos nosotros si viene alguien e invade nuestra tierra, nuestro lugar de residencia. Por eso se convirtieron en guerreros, este pueblo de los Quilmes. Desde allá arriba, desde el Pucará, bueno, Graciela, mi esposa, hizo algunas imágenes, voy a ver si las agrego el video. Desde allá, en épocas de guerra, se vigilaba toda la ciudad.
¿Qué? Depósito de húmedos. Los quilmes se dejaban crecer el pelo. Tanto hombres como mujeres utilizaban el pelo muy largo. Algunos lo trenzaban, lo recogían, otros preferían dejarlo suelto. En una de las costumbres la gente se dedicaba a la agricultura, cría ganado, ganadería, y otros se dedicaban. Las Mojarras se llama este paraje, ubicado a la vera de la ruta 40, pertenece al municipio de Santa María, en la provincia de Catamarca. Observen las uvas que hay en el patio de esa casa. Pero el objetivo no era mostrarles esto, era detenernos un poco aquí, en el oratorio de la Virgen de Fátima. Un oratorio muy pintoresco y tiene que ver un poquito con nuestras vidas. Yo me crié cerca de un pueblo que se llama El Espinillal, que tiene la gruta de la Virgen de Fátima, y mi barrio, el barrio San Martín de General Cabrera, también su patrona es la Virgen de Fátima. Rodeado de cerros, el problema son los más de 40 grados que hace a la hora de la siesta, pero es muy bonito el oratorio. Se lo leo un poquito, porque por ahí se mueve la cámara y no es fácil leerlo en la pantalla del tele. 3 escaleras representan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 12 farolas representan a los 12 apóstoles. Los 5 paneles representan los misterios del Rosario. Las 4 columnas a los 4 evangelios. La losa de cemento redonda, la Sagrada Eucaristía, y la cruz, el camino y la verdad. Los trabajos fueron realizados en el año 1998 y oficialmente fue entregado el culto el Día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo del año 2001. Por ahí el reflejo del sol no permite firmar bien la imagen de la Virgen de Fátima. Llegamos al final de un video más. Espero que el video les haya gustado. Les pido que me den una mano muy grande, como siempre digo, suscribiéndose a este canal. Así nos ayudan a crecer y con lo que nos paga YouTube financiar parte de los viajes. Cualquier duda, cualquier consulta sobre nuestro viaje por la Ruta 40 me lo dejan en los comentarios. Nos vemos en unos días más con un video nuevo. Chau, chau.